están ustedes en esta mañana? Les saludo en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de abrir la palabra, vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, Padre, en esta mañana, Señor, estamos contentos y agradecidos, Padre, contigo porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y estamos aquí, Señor, porque tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Padre, aquí está un grupo de tus hijos, una porción de tu novia, Señor, que tú viste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y yo creo que nos hemos reunido, Señor Jesús, con un propósito, como creo que ha sido cumplido, el ser alimentados con tu palabra, Señor, el renovar fuerzas, Padre, para que cuando regresemos a nuestras localidades, Señor, tengamos, Padre, una nueva experiencia fresca en nuestra vida, Señor. En esta mañana yo te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo, Padre, se digne a tomar su propia palabra y hablar a nuestros corazones, Señor. Padre, yo creo que ningún hombre puede tomar crédito de ser un buen o mal predicador, Señor, porque eso no está en las manos del hombre, Señor, eso está en tus manos, Padre. Por eso yo en esta mañana, Señor, me rindo a ti, Padre, pidiéndote, oh Dios, que tú tomes tu propia palabra y que tú, Señor, con ella, Padre, hables a nuestros corazones, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Antes de leer la Biblia, primeramente quiero expresar mi agradecimiento al pastor por la oportunidad que me da de poder estar aquí dirigiéndome a ustedes en esta mañana. Y bueno, uno siempre está, usted sabe, yo creo que ningún hombre, no importa si tiene 20 años, 30 años, 50 años predicando, nunca se podrá acostumbrar a estar en este lugar. Porque el día que uno se acostumbre es que uno viene confiando en sus propias habilidades, en caso de que las tenga. Uno siempre viene confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque es un Dios sobrenatural, con una Biblia sobrenatural, con un mensaje sobrenatural, con un Espíritu Santo sobrenatural, hablarle a un pueblo sobrenatural. Porque esta mañana no es una conferencia, no es un meeting político, es el mejor lugar donde usted pudo haber estado. Es en el lugar donde se reúnen los santos de Dios para poder ser alimentados con la palabra del Señor. Así que en esta mañana quiero que vaya conmigo al libro de Apocalipsis, en el entendido también que Dios a cada persona le dio su manera de predicar. Y yo creo en eso con todo mi corazón, que uno debe de ser genuino. La Biblia dice que conforme a la medida de fe que Dios le dio a cada quien, conforme a la medida de revelación. Y yo lo he dicho, aún para usted como pueblo, usted puede recibir la enseñanza del púlpito, pero la revelación viene de Dios. Así que en esta mañana quiero que tome sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, verso 7 al 9, Apocalipsis 12, versículos 7 al 9, es una escritura que muchos predicadores han abordado a través del tiempo. Yo en esta mañana sentí en mi corazón el volverla a tomar para hablar de algún pensamiento de la palabra que edifique nuestras vidas. Apocalipsis 12, 7, y fue hecha una grande batalla en el cielo. Allá fue una grande batalla. Hoy en día, quiero decirle, es exactamente la misma batalla, solamente que William Branham dijo que es la más grande batalla jamás peleada, pero es la misma. ¿Dónde fue esta grande batalla? En el cielo. Y aquí habla de los contrincantes, los involucrados en esta batalla. Primeramente habla de Miguel. Ahora, Miguel no es cualquier personaje. La Biblia dice en Daniel 10:13 que Miguel es uno de los ángeles más importantes. Y sus ángeles lidiaba contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado, ¿a dónde? Aquí a la tierra, del cielo a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Oremos una vez más. Señor, te pido, Padre Celestial, que tú
Bendiga, Señor Jesús, la lectura de tu palabra y que tú me asistas en esta mañana, Padre, para poder exponerla en la manera correcta y en el espíritu correcto, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su lugar. En esta mañana yo regularmente acostumbro creo que muchos predicadores lo hacen, a ponerle un temita a aquello de lo cual hablamos, y en esta mañana yo he escogido un tema referente a estas escrituras que le he titulado La Gran Batalla, porque así la llama la Biblia, pero yo quiero agregarle algo más: la gran batalla basada en principios. Ahora, este es un tema crucial, ya que no solamente se remonta a la eternidad, sino a lo que está sucediendo hoy en día. Mire, la Biblia, sinceramente se lo digo, la Biblia no fuera la Biblia, y espero que alguien no me lo tome a mal, si no fuera por la revelación que Dios ha enviado. Dios envió su palabra, envió su mensaje para revelarnos la Biblia. Y voy a decir lo que he dicho en muchas ocasiones: yo no creo que el mensaje sea un tercer testamento, porque eso no se puede probar. Si fuera un tercer testamento, entonces nosotros seríamos mormones en esta mañana, que traemos un libro adicional a la Biblia. El mensaje es la Biblia revelada, la misma Biblia, la misma palabra de Dios revelada. Por eso, la única manera que se puede tener la interpretación correcta de la palabra de Dios es viéndola a través de los ojos que un profeta lo vio. Mire, quiero decirle algo, y yo no estoy avergonzado de decir eso. Yo no estoy avergonzado de decir como William Branham dijo, porque yo estoy completamente identificado con este mensaje. Jesús dijo, como dijo Isaías profeta: yo tengo la certeza que si William Branham hubiera sido un profeta del Antiguo Testamento, Jesús de Nazaret en sus evangelios hubiera dicho, como William Branham profeta dijo. Yo no le resto ningún mérito. Para mí es el más grande profeta que Dios ha enviado en todos los tiempos. Hermano, y esto debería ser motivo, si hay algo por lo cual uno debería erguir el pecho, es esto: que Dios nos haya hecho participantes de lo mejor que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. Esa es la verdad. Ahora, yo quiero que note esto. Este es un tema crucial, porque no solamente vamos a ver lo que sucedió allá, sino lo que está sucediendo hoy en día. Ahora, quiero tomar toda la armadura de Dios, es el sermón. El párrafo 34 dice el hermano Branham: la primera batalla que jamás fue peleada, no fue peleada en la tierra, fue peleada en el cielo. Miguel y sus ángeles contra Lucifer, y ellos fueron expulsados del cielo. Y entonces ese gran ejército del diablo y todos sus diablillos cayeron sobre, así lo dice el hermano Branham. Y yo ayer estaba viendo esa palabra que el profeta hoy se dije, bueno, eso sí, así lo dijo exactamente. Cayeron sobre la tierra y sabía que iba a haber una batalla. Ya no en el cielo, sino en la tierra. Ahora mire, los personajes involucrados en esta batalla son los mismos. Yo tengo la certeza. Ahora, para yo hacer esta declaración, yo tengo que probarla, porque el asunto no es más de decir por decir, hay que probar. Yo tengo la certeza que los personajes involucrados en esta batalla de la que nos habla la Biblia son los mismos que están peleando hoy. Usted dice los mismos. Mire, lo que pasa es que la Biblia a través del mensaje cambia. Y yo creo que nuestra visión de la Biblia debe ser la visión que el profeta de Dios tenía. Si yo tengo mis ideas, bueno, pueden ser muy respetables, mis ideas pueden ser muy buenas, mis ideas, pero yo tengo que hacerlas a un lado, porque ha venido algo mejor. Cuando el profeta de Dios interpreta, porque él es el único que puede interpretar la Biblia. Un profeta es un divino intérprete de la palabra. Cuando el hermano Branham interpreta 1 Corintios 13, donde dice, mas cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte será quitado. El profeta de Dios dijo, cuando venga la revelación perfecta de la palabra, escuche, pero con la vindicación divina. Eso hizo la diferencia.
entre cualquier teólogo, por buena que sea la interpretación que él tenía de la palabra de Dios. Lo que hizo la diferencia fue la vindicación divina. Tan solo eso que usted ve ahí fue un elemento sobrenatural que ni siquiera en la Basílica de San Pedro en Roma sucedió, sino que sucedió en un humilde tabernáculo. Cuando Dios se dignó a bajar y escribir esas 7 edades de la iglesia en la parte de atrás de la iglesia. Ese es Dios. Por eso yo tengo la certeza, tengo la seguridad que estoy creyendo la cosa correcta. Porque esta no es una interpretación más de la Biblia, esta es la interpretación de la Biblia. Ahora, ¿cómo comenzó esta gran batalla en el cielo que luego se trasladó a la tierra? Todo comenzó por un mal motivo y un mal principio de alguien. Por eso el hermano Branham dijo, y eso no solamente es para usted, laico, es para mí como ministro. Uno debe checar sus motivos y sus objetivos. El motivo es aquello que lo induce, el objetivo es a donde quiere llegar con aquello que lo induce. Entonces eso comenzó con esa manera. Bueno, ¿quién es esta persona? ¿Quién es este personaje? Bueno, hay una escritura que todos conocemos, se encuentra en Isaías, el capítulo 14, el verso 12 al 14, donde el Señor está diciendo, ahora, ahí le está hablando al rey de Tiro, pero dijo el hermano Branham, no era exactamente al rey de Tiro, era el espíritu que estaba en el rey de Tiro. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las gentes. Ahora, en el versículo 13 encontramos el motivo que este personaje tenía. Tú que decías en tu corazón. Mire, yo quiero detenerme un poquito. En el entendido de que yo les decía al principio, cada predicador tiene su forma y su estilo de predicar. Y yo prefiero ser un mal predicador a ser un buen imitador. Siempre lo he. Así que téngame paciencia, ¿está bien? Ok. ¿Tú qué decías en tu corazón? Primeramente, la palabra aquí dice en el verso 13, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? La palabra lucero o Lucifer quiere decir el que emite luz. La Biblia se refiere como uno de los títulos de Jesús, dice que Jesús es el lucero de la mañana, en Apocalipsis 22:6. Pero este lucero era, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ahora, pero ¿cuáles eran los motivos que él tenía? La Biblia dice que él dijo en su corazón. Mire, la palabra decir en su corazón se refiere a pensar o planear algo. Por ejemplo, en la Biblia encontramos en Génesis 27:41 que cuando Esaú vio que Jacob le había robado no se la robó, le canjeó la primogenitura y sí le robó la bendición, dice la Biblia que Esaú pensó dijo en su corazón que en cuanto Isaac su padre se muriera, él iba a matar a Jacob. ¿Es verdad? Cuando David en 1 Samuel 27:1 planeó huir por la persecución de Saúl, dice la Biblia que él dijo en su corazón que él iría hacia la tierra de los filisteos. Un tercer ejemplo lo encontramos cuando Jeroboam, usted sabe, cuando Israel se dividió y unos estaban en Samaria, otros estaban en Jerusalén. Jeroboam se quedó con aquel grupo. Entonces él, escuche, dice la Biblia que él se dio cuenta que en Jerusalén tenían un avivamiento aquel fin de semana. Y entonces él, para evitar que la gente fuera y tuviera compañerismo, como si los hijos de Israel fueran de su propiedad, él mismo dijo, bueno, si ellos tienen su avivamiento, yo en este fin de semana yo voy a tener mi propio avivamiento aquí. Yo no sé si he visto eso en alguna parte. Y les hizo 2 becerros de oro. Pero él lo planeó. Dice la Biblia que él pensó en su corazón y dijo, bueno, para que ellos no vayan a adorar a Jerusalén, yo les voy a hacer aquí 2 becerros de oro. Y tuvo su propio avivamiento.
Por eso, mire, voy a decir esto porque el profeta de Dios lo dijo. Yo creo que tampoco ninguno de nosotros como pastores tenemos el monopolio ni del calendario del año. Pero sí, lo que el hermano Branham dijo es que en una misma ciudad no debería de haber dos reuniones al mismo tiempo. Eso es lo que dijo el hermano Branham. ¿Sabe usted por qué? Porque él tenía principios. En una ocasión él quería ir a Phoenix. Y ya estaban todos los arreglos para ir a Phoenix, pero él se dio cuenta que antes de él, 2 días antes, había llegado, Ellen ya había puesto una carpa. ¿Qué dijo William Branham? ¿Iré yo para tratar de hacerle contrapeso? Dijo, para mí no es correcto. Yo decliné tener una reunión ahí, que si estaba Ellen, que él siga con su reunión. Cuando termine, entonces será otra cosa. Ahora, entonces él pensó eso en su corazón. Satanás pensó eso en su corazón. Ahora, la Biblia dice, esto sucede en el cielo. Y el cielo todos creo que lo interpretamos como la morada de Dios, el sitio donde Dios tiene su trono. ¿Sabe? Dios tiene un trono. Isaías lo vio en Isaías 6 y Micaías lo vio también. Cuando dice la Biblia que estaban teniendo aquel argumento a ver si iban o no a Ramón de Galaad, dice la Biblia que Miqueas vio a Dios en su trono. Y en Isaías 6 también Isaías vio a Dios en su trono en el cielo. Ahora, si Dios tiene un trono en el cielo, este personaje quería tener su propio trono en el mismo sitio. Ahora, ¿dónde? Junto a las estrellas de Dios. Bueno, pero ¿quiénes son las estrellas de Dios? El hermano Branham dice, en el Dios de esta edad perversa, él lee esta escritura donde dice la que acabamos de leer: tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Aquí está la interpretación que el hermano Branham da. Dice, junto a las estrellas de Dios, hijos de Dios. En el Edén de Satanás, el hermano Branham lee la misma escritura y dice la misma cosa, que las estrellas de Dios a las cuales se refería la Biblia eran los hijos de Dios. Escuche, esto ya va a poner un fundamento. En esta mañana, yo no le estoy predicando a ángeles, yo no le estoy predicando a seres celestiales, yo le estoy hablando a hijos de Dios. Entonces, hermano, si aquellos junto a los cuales él quería poner su trono, ahora recuerde, usted no se convirtió en un hijo de Dios cuando vino por primera vez a la iglesia, ni cuando se bautizó, ni cuando vino al altar. O éramos hijos de Dios desde antes de la fundación del mundo, o no éramos nada. Entonces, si este ser quería poner su trono junto a las estrellas de Dios, junto a los hijos de Dios, quería poner su trono junto a nosotros. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dijo un profeta. Hermano, eso es traer la Biblia a nuestros medios. Y yo no lo estoy diciendo por una habilidad propia, lo estoy diciendo porque un profeta lo dijo. Ahora, entonces él quería poner su trono donde estaban los hijos de Dios, en el monte del testimonio o de la congregación, porque allí, mire, en el Antiguo Testamento se llamaba el tabernáculo de reunión. ¿Qué representa eso? ¿Qué es el tabernáculo de reunión? Es el lugar solemne de la reunión de Dios y su pueblo. Era en el Antiguo Testamento en Jerusalén. Pero no solamente eso. El mundo, el universo, quiero pensar, ahí sí yo no sé, debe de ser, tiene 4 puntos cardinales que ya todos conocemos. De los 4 puntos cardinales, él escogió uno. Y ese punto cardinal, ¿alguien puede decir cuál es? El norte. Ahora, él es más listo de lo que uno piensa. ¿Por qué escogió el norte? Mire, hay cosas en las cuales uno quizá puede incluso hasta especular, ¿verdad? Y cuando yo digo algo, yo siempre lo
porque también hay algo. Yo no acostumbro a ponerle dichos al profeta que él nunca dijo. Porque a veces uno dice, para tratar de apuntalar algo, que el hermano Branham dijo, hermano, pero hoy en día ya no estamos viviendo la edad del oscurantismo. Usted rápido, si alguien dice algo que a usted no le parece correcto, usted va y lo busca y resulta que no está. O resulta que sí está también. Ahora, ¿por qué a los lados del norte? En el Salmo 42, del 48, del 1 al 2, la Biblia dice que la ciudad de nuestro Dios está a los lados del norte. ¿Lo dice? Entonces, él tenía algún tipo de conocimiento para poder buscar, poner su trono en el norte. La siguiente cosa es que él quería ser semejante al Altísimo, es decir, a Dios mismo. ¿Pero por qué? Ahora, mire, este personaje, él de hecho ya tenía una posición. Y esa posición no se la dio él mismo, esa posición se la dio Dios. En el sermón El sello del anticristo, párrafo 17 al 18, dice el hermano Branham: ¿sabían que en el cielo que el diablo era la mano derecha de Dios? En el principio, que Lucifer, el hijo de la mañana, le fue dado poder. Y la razón que él introdujo el pecado en el mundo, él pudo tomar algo que Dios había creado y pervertirlo de vuelta en una cosa maligna, lo cual inició todo este problema en el principio. Entonces Dios, allá antes de la fundación del mundo, o más bien, entonces Dios allá antes que el fundamento del mundo alguna vez fuera colocado, cuando él vio lo que Satanás hizo, en su orgullo se fue al norte. Bueno, en su orgullo, usted sabe, y eso para comenzar es malo. Porque dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios hasta el polvo. Y una de las cosas, ahora yo entiendo que ninguna persona puede fingir ni manufacturar humildad. La humildad es algo dado por Dios. Mire, yo no conocí a Jesús. Yo no conocí a William Branham hablando físicamente. Pero lo más cercano que nosotros tenemos a Jesús fue al profeta que Dios envió. Yo le di una cosa. Él, en el púlpito, era Elías, con el espíritu de Elías en él, tronando en contra de Jezabel, en contra del pecado, en contra del sistema organizado. Pero debajo del púlpito, él era todo un caballero. Ese era él. Entonces, pero este personaje, el profeta, aquí ya nos agrega un elemento. En su orgullo se fue al norte. Pero aquí hay otra cosa. Y él estableció un reino y peleó contra Miguel y sus ángeles. ¿Lo ven? La mano derecha del Dios Todopoderoso era Lucifer, el hijo de la mañana. Lo primero, Dios le otorgó casi colaboradores con él. Él era un colaborador principalmente igual con él. Solo que Satanás no podía crear. Ahora, si la Biblia dice que su nombre original era Lucero o Lucifer, ¿cuándo es cuando cambia su nombre? Si es el mismo personaje de Lucero o Lucifer a Satanás. Bueno, la Biblia dice en Zacarías 3:1, mire, le estoy citando las escrituras por causa del tiempo. Yo entiendo que no voy a estar aquí disertando todo el día. Yo entiendo esas cosas. Por eso le estoy dando las escrituras. Si usted quiere anótales, después las puede estudiar. La Biblia llama a Satanás en Zacarías 3:1 adversario, porque eso es lo que quiere decir Satanás. Adversario, alguien que está en contra. Mire, ¿usted se acuerda de aquella mujercita que dice el hermano Branham que ella nunca hablaba, bueno, tenía una muy buena virtud, que nunca hablaba nada mal de nadie? Y entonces un día alguien le preguntó, tratando quizá de probar, dijo, aquí sí, aquí con esta pregunta que le voy a hacer la persona va a romper ese principio que ella tiene. Y le pregunta, bueno, hermana, usted, si ella no hablaba nada mal de nadie, ¿usted qué opina del diablo? Hermano, ¿qué hubiéramos dicho cualquiera de nosotros? ¿Sabe lo que él dijo? Es un buen adversario. Y estaba dándole el clavo. Ahora mire, el hermano Branham lo lleva un poco más allá a esto.
Mire, yo soy una de las personas que a mí me gusta mucho leer el mensaje. Espero que usted me tenga paciencia. Pero sí, que escuche, que retenga esto que el profeta nos dice. En el sermón Job dice: tan pronto como Satanás, ustedes conocen el antiguo, el argumento es: ¿por qué Dios no pudo evitar todo esto y no ha tenido nada de ello? O sea, todo esto en lo que nosotros estamos. Porque Dios, al poner a Satanás casi coigual con él, Satanás, al tomar las cosas de Dios y pervirtiéndolas en malos pensamientos, por medio de eso comenzó a pervertir las cosas malas en vez de buenas. En Casamiento y Divorcio, párrafo 104. ¿Sabían ustedes que en una ocasión Satanás era coigual con Dios? Seguro, él era todo menos creador, era todo. Estaba a la diestra de Dios en los cielos y él era un gran líder entre los querubines. Ahora, estamos tratando de agregar cosa por cosa que el profeta dice para identificar a este personaje. Ahora, ¿qué es la palabra coigual? Esa la hemos escuchado muchas veces. Coigual es igual el uno con el otro, tanto en rango como en tamaño. Pero en este caso, Satanás no era igual a Dios, era casi igual. Porque Dios es el creador y Satanás es la criatura. Ahora, ¿qué hizo que Satanás quisiera? ¿Qué hizo que la criatura quisiera ser igual a su creador? La Biblia nos dice en el verso, en Ezequiel 28, estas escrituras ya las conocemos, solamente les estoy recordando un poquito. En el Ezequiel 28:13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, onica y berilo, el zafiro, cambuclo y esmeralda y oro. Escuche, los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Yo no encuentro en la Biblia donde Dios haya tenido una orquesta para la creación de ningún otro ángel. Por eso quiero decirle algo. Si alguien sabe cuál es la verdadera música y aquella que le agrada a Dios, es Satanás. Usted dice: ¿es verdad? Sí. Porque él, cuando Dios dijo que venga, y vino, y aparece este querubín, él comenzó a escuchar aquella orquesta celestial entonando los mejores himnos que Dios tenía para su recepción. Pero siendo que él conoce cuál es la verdad, cuál es la música verdadera que a Dios le agrada, él pervierte y le da a la gente exactamente lo contrario. Ahora, escuche esto. ¿Qué pensarían los ángeles, los demás ángeles, si son millones o miles, yo no sé, que solamente a este personaje se le dé una recepción como esa? Ahora, pero Dios sabe lo que está haciendo. Y luego dice: tú, querubín grande, cubridor, yo te puse en el monte de Sión, estuviste en el monte de Sión estuviste en medio de las piedras de fuego, has andado. Mire, en el versículo 13 y el versículo 17, que es donde dice en el 17: enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor, y yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren a ti. Aquí hay dos cosas. Primero, la Biblia no registra, como yo le decía, que Dios haya tenido otra recepción preparada como para este ser. Pero fue la hermosura la que comenzó a despertar en él un sentimiento de envidia. Usted dice envidia, bueno, eso es lo que la Biblia dice. ¿Qué es la envidia? Mire, la envidia es la infelicidad causada por el bienestar, éxito, posesiones, etcétera, de otro. Es una de las cosas de las cuales uno se debe de cuidar, incluso uno como ministro. Porque si en uno comienza ese sentimiento, esto se convierte en una carrera de ratas, y al final de cuentas la gente es la que está en el fuego cruzado. Por eso yo quiero decirle algo:
cuando el ministro, yo mismo, cualquiera que sea, sabe lo que Dios le dio, no tiene necesidad de pisarle los dedos a otro, ni tiene necesidad de subirse a los hombros de otro para crecer más. Él sabe lo que Dios le ha dado y está satisfecho con lo que Dios le ha dado. Mientras no sepa lo que Dios le ha dado, estará en una búsqueda interminable. Por eso yo le decía, yo prefiero ser un mal predicador que un buen imitador. Dios a cada uno de estos siervos, Dios los ha hecho genuinos. Y sabe una cosa, yo cada vez que los escucho a ellos y aún a los que están ausentes, yo me gozo con lo que ellos están predicando. ¿Sabe por qué? Porque mientras sea la palabra de Dios, la Biblia habla de la multiforme sabiduría de Dios. No estoy aquí con el entrecejo fruncido pensando, yo pude haber predicado ese sermón mejor que él. Una de las cosas con las cuales yo mismo me vacuno es que yo me digo a sí mismo, cuando veo a cualquiera de ellos predicando, si yo hubiese tratado de predicar ese sermón, no lo hubiera hecho tan excelente como él lo está haciendo. Hermano, eso le da un golpe a mi orgullo. Ahora, bueno, también la envidia, esa es una definición que yo a lo mejor hasta inventé. ¿Qué significa también la envidia? La envidia es una admiración que produce dolor. Yo tengo admiración por muchos siervos de Dios. Todos. Pero eso es muy distinto a que uno tenga envidia, tenga un sentimiento de envidia. Ahora, esta envidia de Satanás iba en dos sentidos. Primeramente, una admiración hacia su propio creador que le producía dolor. Segunda, infelicidad por la posesión que Dios le había dado a otro ser en el cielo. Usted dice a Dios no. Mire lo que el profeta dice. Él muéstranos al Padre y nos basta, dice él. Recuerden, en la gloria, lo primero que alguna vez causó el primer pecado, que Satanás quería unas cositas mejores de las que Miguel tenía. Y fue allí y se estableció un mejor reino más hermoso. Ven, eso es belleza. O sea, hacia Dios. Mire, al ser la mano derecha de Dios, todos entendemos qué es eso. Si usted tiene un asociado, un ministro asociado, un hermano que es su mano derecha, es la persona más cercana a usted. ¿Quién lo conoce? Entonces Satanás, al ser, estas son palabras de William Branham, al ser la mano derecha de Dios, él estaba tan cercano a Dios, que cuando él contemplaba a Dios, en un principio le sentía una gran admiración por él. Oh, qué cosa, Dios, y Dios me ha dado el privilegio de ser su mano derecha, de ser el más cercano a él. Pero entonces un sentimiento extraño lo invadió. Si él es Dios, yo puedo ser igual que él. Si él es Dios todopoderoso, yo puedo ser igual que él. Y entonces en aquello de querer y no poder, entonces viene y le embarga ese sentimiento de envidia. Yo quiero ser igual que él, pero no puedo ser igual que él. Ahora recuerde, el hermano Branham dice que él en su orgullo se fue ¿hacia dónde? Hacia el norte. Él sabía, hermano, eso sería un insulto para Dios. Como una persona, o en este caso él, como él puede poner un trono, ponerlo de vecino a donde Dios tiene su trono. Él sabía que en esos términos estaba derrotado. Pero si no podía establecer su reino en ese sitio, tendría que haber un lugar en el cual él pudiera cumplir su objetivo. Pero resulta que cuando él llega a ese lugar, ahí ya existía otro reino
Usted dice el reino de Dios. No, el profeta dijo que era el reino de Miguel. Eso es lo que William Branham dijo. Mire, dice él: Satanás, en contendiendo ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, Satanás tenía la misma idea y deseaba un reino más hermoso que Miguel. Cuando él fue allí y estableció su reino en el norte, esa es la naturaleza de él. En preguntas y respuestas, predicado del 3 de enero 54. Ustedes saben Apocalipsis, el capítulo 11, o en el el capítulo 12 de Apocalipsis, en donde habla de la mujer parada en el sol, y que el dragón bermejo con su cola arrastró 2/3 de las estrellas y las echó en tierra. Nosotros sabemos que en el principio puso su reino en el lado del norte para ser más hermoso de lo que era Miguel. Y hubo un día en que él declaró guerra en el cielo, y él se trajo 2/3 partes de los seres angelicales con él. ¿Es verdad esto? Pero mire, escuche. La envidia lo lleva a algo más grave. En preguntas y respuestas, predicó el 28 de junio del 59, párrafo 75, dice el hermano Branham: estoy tratando de poner un fundamento al hecho de que Lucifer en el cielo trató de exaltarse él mismo y aún llegar a estar un poquito más alto que su señor. Bueno, en español dice su señor, en inglés dice su patrón, su jefe, boss. Aquí está el hermano Alberto. Eso es lo que él quería. Y dice el profeta: él traicionó a Miguel. Hermano, escuche. Si ambos estaban allá, bueno, Miguel, digámoslo así, era su, ¿cómo dice la Biblia el término que usa cuando son dos ministros o algo así? Consiervos, es la palabra. Pero entonces él, en su afán de lograr su objetivo, para poder lograrlo, dice el profeta, él traicionó a Miguel y se hizo para sí mismo un gran reino en el norte. Y luego fue echado abajo, él y sus ángeles fueron echados fuera. Ahora, si el profeta o la Biblia nos dice, el profeta nos dice que él estableció un reino alterno en el cielo, él, para lograr su objetivo, tenía que tener un método, porque él no es tonto. Y en el versículo 14 está la clave de Ezequiel 28. La Biblia dice: tú, querubín grande, cubridor. Cuando uno ve la palabra grande, uno dice: oh, aquel hombre era grande de estatura, grande en conocimiento. ¿Qué era? La palabra grande en el hebreo es mishak, que quiere decir ungido. O sea, tú, querubín ungido. Bueno, usted dice: ¿y eso qué tiene que ver? Eso quiere decir que para lograr su propósito tenía que tener una dosis de unción. Bueno, estamos desarrollando la historia. Él no podía, hermano, cumplir o alcanzar su objetivo siendo un predicador en el cual la gente se quedaba dormida en sus sermones. Tenía que tener unción. ¿Para qué? Para poder establecer su plan y su programa. Por eso la Biblia dice: tú, querubín ungido. O sea, él estaba ungido. Ahora, y la Biblia dice que por un tiempo caminó bien hasta, mire qué cosa. Ayer platicaba, mire, esto es tremendo. Ayer platicaba con el hermano David después del servicio, y entonces por ahí en la plática salió algo que yo no había notado. Escuche. La Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios. Y también dice que Judas es otro hijo de perdición.
El hermano Branham dice, la gente regularmente ve en Calvario 3 cruces. Dijo, pero no eran 3 cruces, no era Jesús y un ladrón o un malhechor a cada costado. Dijo, había 4. Dijo, mientras Jesús estaba colgado en aquella cruz, Judas estaba colgado en un árbol. Es más, ¿sabe usted qué dijo el hermano Branham? Que Judas Iscariote y Jesús procedían de la misma tribu. Ahí venía caminando. Pero traigámoslo a este tiempo. Nosotros sabemos que estamos viviendo en los tiempos de la revelación del Hijo del Hombre. Yo identifico que el cumplimiento de Lucas 17:30 no es otra cosa más que el ministerio de William Marion Branham. Él muchas veces, usted ha oído hablar, llegó a ir él predicó en una iglesia que era del Tabernáculo Vida en Shreveport, Louisiana, donde era el pastor John Moore. Bueno, espero que usted lo haya leído. Haga de cuenta que este es el Tabernáculo Vida. Del otro lado de la calle está un auditorio. ¿Y sabe una cosa? En ese auditorio fueron donde artistas, cantantes de la talla de Elvis Presley salieron a la fama. De este lado de la calle estaba un profeta de Dios predicando, manifestando la revelación del Hijo del Hombre. Y del otro lado de la calle estaba un cantante manifestando al hijo de perdición. Eso es lo que dijo el hermano Branham. Dijo que era Elvis Presley. Y quiero decirle algo. Yo ayer platicaba esto con los hermanos. Mire, Dios se encarga de vindicar su palabra. Esa calle donde estaba el Tabernáculo Life, de este lado de la calle, bueno, esa calle se llamaba en los años 50, 40, yo no sé, se llamaba algo así como Avenida Central. Avenida Central. Pasando el tiempo y en honor, no a que un profeta, porque a esto, y yo no estoy aquí para hablar mal de nadie, pero esa iglesia, el Tabernáculo Life, ellos nunca creyeron en el mensaje. El pastor nunca aceptó al hermano, a William Branham como el profeta de Dios. Y sabe una cosa, en su debido momento recibieron lo que merecieron. Afuera de esa iglesia, que en un tiempo se llamaba Avenida Central, en esta mañana, si usted va a Shreveport, Louisiana, se llama Boulevard Elvis Presley. ¿Qué le parece? Porque Dios vindica su palabra. Ahora, bueno, usted puede ir a Shreveport y se dará cuenta que lo que le estoy diciendo es verdad. Ahora, ¿para qué quería la unción? Bueno, para convencer a alguien más de su plan. ¿Y a quiénes convenció? La Biblia dice en Apocalipsis 12:14: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Si el profeta dice que las estrellas de Dios o del cielo son hijos de Dios o los hijos de Dios, entonces estos no son seres angelicales, hermano. ¿Por qué? Porque William Branham dijo que los ángeles no son hijos de Dios. Dijo que ellos son siervos de Dios. Y Pablo dijo en Hebreos 1:5: ¿a cuál de los ángeles dijo jamás Dios? ¿A cuál de los ángeles dijo jamás: mi hijo eres tú y yo te he engendrado? ¿A cuál? Absolutamente a ninguno. Entonces, continuemos. Aquí la Biblia habla de un dragón. ¿Quién es el dragón? La Biblia misma nos da la respuesta en Apocalipsis 12:9. Mire, estoy tratando las piezas, poniéndolas para al final ensamblarlas todas. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero aquí hay algo. Mire, la Biblia lo menciona de una manera figurada, porque Apocalipsis es un libro de símbolos. Dice que con su cola. Hermano, le tengo noticias en esta mañana. Satanás no tiene una cola.
Así que ese personaje que pone en rojo con una barbilla y una pezuña hendida y la otra cruz de gallo y la cola ahí con un tridente, esa es una idea falsa que Satanás es una idea que le ha vendido a la gente que no es real. Entonces él no tiene una cola. Entonces, ¿por qué la Biblia sí habla de cola? Mire, y aquí está el hermano Alberto, él me va a ayudar. ¿Qué significa su cola? Con la cual él arrastra las estrellas del cielo. Mire, el hermano Branham, en inglés, él usa un juego de palabras. Hermano Alberto, ¿cómo se dice la palabra cola? Como un rabo. Teo. Es la palabra cola. La palabra cuento, ¿cómo se dice? Lo mismo. O sea, entonces Satanás no era que tenía una cola enorme con la cual estaba arrastrando las estrellas. El hermano Branham cambia, y yo creo que lo hizo a propósito para que nosotros supiéramos. Él cambia la palabra cola que la Biblia dice por otra palabra que se dice igual, que es la palabra cuento. O sea, Satanás no arrastró a los hijos de Dios con una gran cola, sino con un cuento. Y luego dice la Biblia que arrastró. La palabra que usa el profeta es la palabra arrastrar, es draw. La palabra draw es atraer. O sea, con ese cuento atrajo a las estrellas del cielo. Ahora, el profeta dice en el sermón, mire, y esto es tremendo, en el sermón, preguntas y respuestas, la ley diciendo la sombra, él dice, ¿saben ustedes lo que era? Ahora, su cola no era una cola ahorquillada como según se dice que tiene el diablo. Fue ese cuento, esa mentira que él contó. Y escuche, mire, yo le dije al principio que los mismos personajes de esta batalla en el cielo son los mismos de que están en esta batalla en la tierra. Escuche lo que el profeta nos va a decir. Escuche, y los mismísimos judíos por medio del imperio romano que crucificaron al Señor, y más de 2/3 de los judíos negaron a Jesucristo, las estrellas que estaban en el cielo. Mire a dónde lo lleva el profeta de Dios. Hermano, este no es una fábula, esto es lo que un profeta dijo. O sea, aquella batalla que comenzó en el cielo bajó a la tierra. Y mire, eso viene desde el huerto del Edén, cuando hubo la primera batalla en el huerto del Edén. Pero entonces el profeta lo trae a la tierra, y él, este no soy yo, él coloca como aquellos ángeles caídos a los judíos que estaban pidiendo la muerte de Jesús. Dice, hermano, eso es demasiado. Como judíos tan religiosos, amando poder, guardando la ley y todo lo demás. Ahora, esta no es la colocación, que yo no estoy facultado para colocar a nadie en la escritura, pero un profeta de Dios sí lo hizo. Entonces, Satanás a estos mismos que estaban pidiendo la crucifixión de Jesús, fue a los que le engañó allá con su cuento. Por eso, mire, al final voy a terminar con esto. Aquí en esta tierra, como dijo el profeta, la gente trata de sacarle los ojos al otro diciendo, yo soy más santo que tú, yo soy hijo de Dios y tú no eres. ¿Eso quién lo decide? ¿Quién lo decide? Y escuche, voy a llegar a dónde fue que se hizo esa decisión. Más de 2/3 de judíos negaron a Jesucristo, las estrellas que estaban en el cielo, pero no las arrastró a todas. A esa parte que él arrastró, no con su cola, sino con su cuento, vinieron. Y aquí escuche, por eso no había manera que ellos manifestaran algo menos de lo que había sucedido allá.
Por esto estas cosas que estamos hablando, hermano, no son cosas improvisadas. Aún la posición que usted tenga en la palabra de Dios no es algo improvisado. Es una predestinación con la cual usted ya nació y no hay manera de evitarlo. Esa es la verdad. Y las echó en tierra, dice el profeta, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Dice, ahora, ¿usted dice que el dragón tuvo que ver con los judíos? El hermano Branham dice, ahora, ¿usted dice que el dragón tuvo que ver con los judíos? ¿Sabe lo que él contesta? Desde luego. Ellos dijeron, este Jesús que dice que es el rey, nosotros no tenemos ningún rey sino a César. Mire, la otra vez estaba viendo un documental, cómo es que y yo los entiendo, era la edad del oscurantismo, donde la gente no tenía un entendimiento mejor de la palabra. ¿Cuántos de los judíos, principalmente por el sistema católico, en cualquier lugar del mundo donde ellos estaban, fueron hostigados, perseguidos y matados porque los culpaban de la crucifixión de Jesucristo? Y usted dice, entonces, ¿qué lo hicieron los judíos? Claro que lo hicieron ellos. Y quiero decirle algo, aún en el plan de Dios. Por eso, mire, Dios no es injusto. Cuando ellos dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, los hijos de ellos, ¿qué responsabilidad tenían en esto? Dios siendo justo, para darles una oportunidad. Porque mire, yo creo, hermano, que hubo gente, hermano, esto es tremendo. Hubo gente que realmente estaban pidiendo la crucifixión de Jesús porque realmente habían sido engañados allá. Pero había otra gente que solamente estaba repitiendo como un loro. Y quiero decirles, para ellos hay esperanza. Usted dice, ¿por qué? Porque en el día de Pentecostés Pedro les habla ¿a quién? A los judíos. Y después de que les da la fórmula eterna, dice, porque para vosotros judíos, antes de eso les había dicho, ustedes crucificaron al Señor Jesucristo, pero Dios les da una oportunidad, porque para ustedes es la promesa, pero siendo que ustedes no pidieron la sangre solamente sobre ustedes, sino sobre sus hijos, para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos aquellos que el Señor nuestro Dios llamare. Dios no es injusto. Ahora, escuche, dice el profeta, es así. Ven al diablo preparando los corazones de aquellos judíos allá atrás para negar a Jesús cuando él vino. ¿Pueden ver ustedes al diablo negando los corazones hoy en día? Para negar el poder del Espíritu Santo cuando él vino, exactamente lo mismo. Sin embargo, honestos y sinceros. Pero si ustedes están profundamente y buscan a Dios como lo hicieron algunos de aquellos judíos, ellos salieron y lo recibieron. De todos modos, así es, a ellos no les interesó lo que dijo la iglesia, pero echó 2/3 partes a la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer a fin de devorar al hijo cuando hubiese nacido. Preguntas y respuestas sobre Hebreos parte 3. Ahora, si ustedes se fijan, cuando estos seres estaban en el cielo, dice ahora en Apocalipsis, se quiere decir el capítulo, dice él da un cuadro aquí de la mujer parada con la luna sobre la cabeza y el sol. Quiero decir, el sol en su cabeza y la luna debajo de sus pies. Y el dragón bermejo estaba allí para devorar al niño tan pronto como naciera. Y él con su cola arrastró a 1/3 de las estrellas del cielo y las echó a tierra. ¿Se fijó en eso? Ahora, eso no quiere decir que Satanás tiene una cola larga con la cual engancha a las gentes, sino es la mentira, el cuento que él contó. Y arrastró a 1/3 parte de esas estrellas. Esas estrellas eran simiente de Abraham. Ahora, si el profeta dice que las estrellas que fueron arrastradas o atraídas eran la simiente de Abraham, eso es exactamente lo que el Señor le dice cuando le dijo a Abraham, cuenta las estrellas, así será tu simiente. Ahora mire, escuche, la Biblia dice que él arrastró 1/3 parte. Sin embargo, el profeta dice que fueron 2. ¿Dónde está la verdad? Mire,
Muchas de esas cosas fueron dichas a propósito. El hermano Branham dijo que Dios muchas veces dice cosas a propósito para el que ha de tropezar, que tropiece. Hay gente que dice, ya ve, lo que William Branham está diciendo es mentira. Si la Biblia dice que fue un tercio, él está diciendo que dos, entonces ¿dónde está la verdad del asunto? Yo creo que en ambas partes, en la Biblia y en el mensaje, está la verdad del asunto. Dice en el sermón, dice, porque ellos fueron predestinados de Dios para buscar la vida. Ellos en una ocasión eran los ángeles, ellos en una ocasión eran un ángel que no cayó. 2/3 partes de los ángeles del cielo cayeron. ¿Cuántas? 2. Escuche. Esos son los espíritus diabólicos obrando entre la gente, muy religiosos, como ustedes saben, la Biblia dice eso. Ustedes no siempre estuvieron aquí, ustedes en una ocasión estuvieron en alguna parte. Recuerden, el pecado no principió en la tierra, el pecado principió en el cielo. Cuando Lucifer los tomó y él mismo hizo, él dijo, yo quiero una denominación, hacer una gran cosa. Se fue al país del norte y estableció una cosa más grande que la que Miguel tenía, y él fue echado fuera del cielo. Y aquellos ángeles allá en el pasado, esos espíritus, bueno, esa es la razón que cuando este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno ya esperando, ven, y esa es la razón. Escuche, que nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Y el profeta cita, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Mire, eso lo dicen las realidades infalibles del vivo. Quiero decirle algo. ¿Dónde? Mire, y yo sé, ministros, principalmente ustedes, hermanos, quizás estén en desacuerdo con esto que voy a decir, pero usted no lo tiene que tomar. Esta es mi creencia. La Biblia dice, cuando habla de este personaje, dice que él arrastró 2/3 partes de las estrellas del cielo. El profeta nos dice que esos son los hijos de Dios, o que las estrellas eran los hijos de Dios. Escuche, si yo entiendo la Biblia y el mensaje correctamente, a partir de que ellos, por su libre albedrío, porque nadie los obligó, por su libre albedrío, decidieron hacer caso al cuento que Satanás les contó, a partir de allí hubo una línea divisoria. Los que lo siguen a él se van con él, y los que se quedan con Dios se quedan con Dios. Escuche, escuche lo que el profeta dice, aquí se lo acabo de leer. Entonces fue cuando Dios escribió sus nombres. ¿Por qué? Con aquel grupito que se había quedado del lado de él. Por eso, esa es la mayor garantía que tiene cualquier hijo de Dios. Esa es la mejor garantía. Que Dios tiene un registro. Esa es la única garantía. Que Dios tiene un registro donde están los nombres de sus hijos. ¿Y por qué lo hizo? Porque ellos no creyeron la mentira, el cuento que fue dicho en el principio. Eso es tremendo. A partir de allí hubo hijos del diablo y hubo hijos de Dios, porque cada quien por su propia decisión quiso enrolarse en cualquiera de los dos ejércitos. Porque ahorita apenas estamos viendo eso. No quiere decir que lo voy a mantener todo el día. Mire, voy a ir tan rápido como pueda. En 3 clases de creyentes, dice el profeta. Note, Satanás mora en la hermosura. ¿Qué trató de hacer allá en el principio? Hacer un reino más hermoso que el de Miguel. Se mudó al norte y se llevó con él 2/3 partes de los ángeles. En el Dios de esta edad perversa, párrafo 78. Era la ambición de Satanás el ser adorado como Dios. Él tomó 2/3 partes de las estrellas del cielo. Él mismo subió más arriba de esas estrellas y les predicó y engañó a 2/3 partes de ellas. Lo ven muy bien, fíjese, esa es su ambición. Ahora regreso. Si la Biblia dice que él arrastró 1/3 parte y el profeta dice que eran 2, ¿cuál es la verdad? La misma Biblia nos da la respuesta en Zacarías el capítulo 13, versos 8 y 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que ¿cuántas? ¿Alguien está leyendo su Biblia? Zacarías 13, 8 y 9. Y acontecerá que en toda la tierra,
dice Jehová que, ¿cuántas? Dos partes, terceras partes serán taladas de ellas. ¿Y qué más? Se perderán. Entonces Dios sabía lo que estaba diciendo. Esta escritura da la razón a lo que un profeta vino y nos dijo: dos terceras partes de la tierra serían taladas y se perderían. Bueno, pero ¿qué va a hacer él con la parte restante? Más la tercera quedará en ella. Y a esta tercera parte meteré en fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y probarélos como se prueba el oro. Él invocará, o sea, ellos invocarán mi nombre y yo les oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová mi Dios. Entonces la Biblia y el mensaje van en perfecta armonía. Quiero decirle algo, y esta es mi idea. Juan vio la contabilidad inicial en la batalla y William Branham vio la contabilidad final. Por eso Juan habló de una tercera parte y William Branham habló de dos terceras partes. Y ahí está la Biblia para respaldar que eso es la verdad. Ahora, pero bueno, Dios siendo justo, él mismo no quería pelear con Satanás, porque sería una batalla desigual. Sería el creador contra la criatura. Si eso hubiera sucedido antes de comenzar la batalla, uno ya sabría quién iba a ser el ganador. Pero Dios no es injusto. ¿Será Dios aprovecharse de este individuo en la condición en la que estaba? Entonces él, siendo justo, él sabía que Satanás estaba destinado a perder, pero más bien le asignó un contrincante semejante a él. Apocalipsis 12:7 dice, y fue, es la escritura que leímos al principio, y fue hecha una grande batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. Entonces ya sabemos el nombre de un general. Miguel y sus ángeles peleaba contra el dragón y sus ángeles, porque él ya tenía ángeles, ya tenía sus seguidores. El cuento ya había surtido efecto. Ahora, cuando uno ve este escenario y dice, bueno, si estamos hablando de un ejército de 2 contra 1, pues seguramente el que tiene 2 va a ganar. Pero ¿cuál es el resultado que la Biblia nos da y por qué? Mire, como yo le decía al principio, Miguel no era cualquier personaje. Le vuelvo a repetir la escritura en Daniel 10:13, dice que Miguel era uno de los ángeles más importantes. O la versión antigua dice que era uno de los principales príncipes. Dios pudiera haber escogido a Ajenjo, pudiera escogido a Gabriel, pudiera haber escogido a cualquier ángel del cual nosotros no tenemos su nombre, pero él escogió a Miguel. Ahora, escuche, y en el versículo 2 nos dice el resultado de aquella gran batalla, y no prevalecieron ni su lugar fue hallado en el cielo. Ahora, en Judas 1:9 la Biblia se refiere a Miguel como un arcángel. ¿Qué es un arcángel? Es un jefe o príncipe de ángeles. Entonces, era una batalla, digámoslo así, de general contra general. Y aquí están los dos. Ahora, si al momento de esta batalla la diferencia eran de 2-1 en los ejércitos, ¿cómo fue que ganó Miguel? ¿Por qué? Mire, escuche. Cuando la batalla comenzó, el Señor se hizo a un lado. Dijo, vamos a ver qué sucede. La Biblia no dice que Dios haya intervenido. Fueron ellos. Bueno, pero ¿por qué ganó la minoría? Mire, el profeta nos dice algo en Hebreos capítulo 7 parte 1. Dice, y las verdaderas batallas no se hacen con motivos egoístas. Le repito, y las verdaderas batallas no se hacen con motivos egoístas. Las guerras no se pelean por dinero.
Las guerras se pelean por motivos, por principios. Por eso ese es mi tema, la gran batalla basada en principios. En el párrafo 77 dice él: como digo, las verdaderas guerras son peleadas y libradas por principios, no por dinero. Hermano, Dios es justo. Usted se acuerda que en una ocasión Abraham, cuando vio que su sobrino Lot, dice la Biblia que era su sobrino, se los llevaron los reyes de Sodoma. Dice la Biblia que él armó a sus criados entrenados en su casa, así dice en inglés, entrenados en su casa, y fue a rescatar ¿a quién? No a su sobrino, fue a rescatar a su hermano. Cuando hubo aquella diferencia, no entre Abraham y Lot, sino entre los pastores de uno y otro, Abraham, dijo el profeta, esa es una actitud cristiana. Dijo: mira, no vamos a pelear. Siendo, nunca le dijo la relación consanguínea que ellos tenían. Nunca le dijo: mira, Lot, no vamos a pelear, siendo que yo soy tu tío y yo soy tu tío, tú eres mi sobrino. No, dijo: no peleemos, siendo que somos hermanos. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, en tiempos difíciles, Lot no era sobrino de Abraham. Lot era su hermano. Entonces, por eso el profeta dice: ahora, ¿cómo podía Abraham con un ejército de apenas 300 hombres? Y no iban ni con búnkers, ni con ninguna, iban con implementos de trabajo. Pero por cuanto Abraham tenía el motivo correcto, dijo el hermano Branham, ¿cuál era el motivo correcto? Rescatar a su hermano perdido. Abraham estaba más que obligado a ganar. Miguel, sabiendo que ahí se definía nuestro destino, estaba obligado a ganar. Ahí se definía nuestra suerte. Él sabía. Él sabía que si él no ganaba, usted y yo en esta mañana estaríamos perdiendo miserablemente nuestro tiempo. No era fácil enfrentarse a un ejército que los duplicaba, pero el principio, el motivo que él tenía era mayor que las circunstancias. Él decía: o gano o gano, no me queda otra alternativa, no hay. Y no piense usted que esta es una locura, una ocurrencia mía. Esto es lo que dice la Biblia. Ahora, siendo que él tenía el motivo y el principio correcto, estaba obligado a ganar. Ahora, ¿cuáles eran los principios por los que se pararon los hijos de Dios en el principio y rechazaron el cuento de Satanás? Escúcheme una vez más. Y cuando usted lea aquí en la Biblia las estrellas de Dios, no piense en los seres celestes, piense en usted. Por eso la Biblia nos trae a una identificación de quién somos nosotros, independientemente de cómo yo lo vea a ustedes, como Dios lo ve. Esa es la verdad. Entonces, mire lo que dice el profeta. En la ley siendo la sombra. Mire, este sermón que le voy a citar, por 45 años, nadie sabía de su existencia, con excepto de la gente que estuvo en el tabernáculo Branham aquel domingo por la mañana.
pero Dios lo tenía reservado en algún lugar. Lo encontraron. El sermón se llama Preguntas y Respuestas, la ley siendo la sombra. Este debería de estar en Conducta a una Doctrina, pero como en aquel tiempo no sabiendo de su existencia, no lo incluyeron allí. Predicado el 16 de mayo del 54, párrafo 69. Mire lo que el profeta dice. Y Miguel, el gran arcángel, el ser que se para en la presencia de Dios, y sus ángeles pelearon en contra de Satanás y sus ángeles, el dragón Bermejo. Escuche. Y esa es la iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, y los ángeles de Dios pelearon en contra de la organización y sus ángeles y ministros de luz. Mire, yo espero que estas palabras del profeta de Dios caigan en el corazón de quien deben caer. Y esa es la iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, y los ángeles de Dios pelearon en contra de la organización y sus ángeles y ministros de luz. Hermano, pelear en contra de la organización antes de la fundación del mundo, esto es lo que el profeta está diciendo. Por eso, la posición que cada quien tome, eso no es una ocurrencia, ni porque la persona sea, usted sabe, testaruda. No puede negar, escuche, no puede negar en esta tierra la postura que tomó antes de la fundación del mundo. No la puede negar, ni la podrá negar. ¿Ven cuán perfecto es? Si ellos están hablando no de algo allá en la gloria, está hablando de seres espirituales en Roma, el dragón Bermejo que se paró delante de la mujer para devorar a su hijo. Por eso, a través de la revelación, nosotros ya sabemos quién era el dragón, Satanás. ¿Quiénes eran las estrellas del cielo? ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Pero ¿quién es Miguel? Hermanos, esto se pone delgado, pero les prometo que no voy a interpretar lo que el profeta dijo. Voy a leer lo que el profeta dijo. ¿Está bien? Bueno, usted no crea a mí, créale a él. Escuche, por esto esto se convierte más que una historia que sucedió en el cielo. Esto nos involucra a nosotros. Por eso yo le dije, los mismos personajes de la eternidad son los mismos en esta mañana, que están sentados en estas sillas en esta mañana. Entonces tuvimos que tener un general. ¿No? Usted no me va a decir que usted peleó solo, de otra manera estaría trastocando la Biblia. No, hermano, yo. Está bien su buena intención, pero uno se tiene que ceñir a lo que la Biblia dice. Y yo, para probar mi dicho, la Biblia me requiere al menos 2 o 3 testigos. Pero si tengo 2, ¿está bien? En el sermón, la fe sin obras está muerta, predicado el 28 de agosto del 50, párrafo 5. Cuando yo era niño, yo era irlandés. Este es William Branham hablando, Bueno, es más, voy a volver solo a leer para yo no meter mi cuchara. Cuando yo era niño, yo era un irlandés. Desde luego, mi conversión no cambió eso demasiado. Y alguien dijo, ¿cree usted que haya alguna oportunidad para un irlandés? Le dije, sí. Hay uno en el cielo, Miguel. Así que yo dije, así que entonces yo sé que hay una oportunidad para mí. En el segundo milagro, predicado el 27 de julio del 51 por la tarde, párrafo 54. Así es como será en el cielo. Habrá alemanes, finlandeses, italianos e incluso irlandeses estarán allá. Amén. Yo dije, yo sé que hay uno allá.
Ellos lo llaman Miguel. Punto. Yo no digo nada más. Dejemos que William Branham hable. A lo mejor yo ya hablé demasiado. Es tiempo que él hable. Ahora, termino. Dios no iba a permitir que aquel desorden prevaleciera en el cielo, y una vez terminada la batalla, los ganadores se quedaron en el cielo y los perdedores fueron arrojados a la tierra. Y Satanás, bueno, él sigue empleando su misma táctica, que es un cuento. Por eso dice la Biblia, escuche, cuando Pablo habla de este tiempo, dijo que se amontonarían no pastores, no evangelistas, no apóstoles, no profetas, sino maestros. Y escuche, yo no estoy desacreditando, jamás lo haría, de desacreditar a ninguno de los 5 ministerios. ¿Por qué? Porque si son 5, en una ocasión el hermano Branham le dijo al hermano Peregrine que Dios asemejaba esos ministerios con una mano. Sería mutilar cualquiera de estos dedos. Todos son importantes imagínense nada más para qué cosa, para la perfección de la iglesia, como si eso fuera poco. Entonces, él, en el poder de Dios para transformar, dice el profeta, el propósito de Satanás desde el Edén era hacerse él mismo un Edén y levantarse en lo alto para que las estrellas de Dios lo alabaran, los hijos, dice el profeta, lo alabaran. Y definitivamente él lo ha llevado a cabo ahora, y habiendo hecho, lo está introduciéndolo en la iglesia. Entonces, en esta mañana, en el mundo solo hay 2 ejércitos. Solamente hay 2. Y no importa que uno de ellos sea la minoría, está destinado y predestinado para ganar. Eso es lo que a mí me consuela en esta mañana. Si estuviera destinado para perder, estaría cabizbajo diciendo, Señor, pues ya me tocó perder. No me tocó perder. Si estuvimos en ese ejército, estamos destinados a ganar, a pesar de lo que los pronósticos digan. A pesar de lo que los pronósticos digan, hay un ejército que está destinado a ganar. ¿Y sabe por qué? Porque allá nos pusimos del lado de Miguel. Escuche, y yo le estoy hablando a gente que cree el mensaje. Por eso Dios no acepta medias tintas, hermano. De que ay, yo al hermano Branham le creo esto, pero esto como que, hermano, o creemos o no creemos, punto. No hay más. Aquellos ángeles, aquellos hijos de Dios nunca guardaron su reserva a ver si el mensaje de Miguel era correcto. Ellos sabían que era correcto. Y por cuanto sabían que era correcto, se pusieron de su lado y dijeron, nosotros nos cuadramos porque sabemos que estás peleando por el motivo y el objetivo correcto. Por eso, hermano, la Biblia baja del cielo a la tierra y los personajes dejan de ser personas que estaban en nuestra mente para convertirse en personajes reales, vivos y de carne y hueso. Ese es el programa de la Biblia. No hay distinto. Yo no he venido a manipularle las escrituras y el mensaje. He venido a traerle lo que un profeta dijo, lo que él vino a revelar de la Biblia. Eso es lo que debería sostener a cada ministro, a cada laico, a cada persona que siente que el enemigo le está ganando la batalla. Eso y solamente eso. Sabemos que nuestro destino está trazado. Porque hubo una decisión que hicimos no cuando usted se entregó a Cristo. Hubo una decisión que hicimos antes de la fundación del mundo. Puestos de pie, Señor, te agradezco, Padre,
por tu palabra, Señor, la cual, Señor Jesús, no mi interpretación, Señor, pero tu palabra, tu mensaje son verdad, Señor. Padre, gracias, Dios. Gracias, Señor. Padre, nosotros no lo sabíamos, pero tu palabra nos dice que en una ocasión nos pusimos al lado de Jesús. Señor, al aceptar, porque así como Satanás tuvo una mentira para convencer a aquellos ángeles, un cuento, Miguel tuvo una verdad para poder que esa verdad cautivara nuestro corazón y dijéramos, eso no es otra cosa sino la verdad. Padre, bendice a tu pueblo. Señor, antes de dejar este lugar, yo sé que dije cosas que son mis pensamientos, pero que nadie tome eso, Señor. Pero que no fallen en tomar aquello que es tu palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad, por la confianza del pastor. Espero, Señor Jesús, no haberlo defraudado a él su confianza, ni a tu pueblo, Señor, el que estén aquí, Padre Celestial, sentados, escuchando estas cosas, Señor. Yo te agradezco, mi Dios, por tu palabra, en el nombre santo y todopoderoso y todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.